posiciones estables de átomos que están unidos por un enlace químico, pero no es cualquier enlace químico, ¿no? El enlace es covalente, ¿ya? Enlace covalente. Entonces, recuerden que pues esto del enlace químico es una fuerza de atracción, dijimos. O sea, vamos a ver la segunda parte de lo que viene a ser el enlace. Ahora vamos a ver aquellos átomos que se enlazan, pero mediante enlace covalente. ¿Ok? Bien, tenemos acá justamente el modelo de la molécula de agua, que está conformada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Tenemos también el modelo de la molécula de la sacarosa, ¿no? Su fórmula química es C12H11O22. Y la del ADN, ¿no? Que tiene esta disposición. Todos son moléculas. Están conformadas por átomos de elementos no metálicos. ¿Ok? Dice, generalmente las moléculas están formadas por dos o más átomos, pero algunas llegan a tener miles de átomos. La molécula se representa mediante fórmulas químicas y modelos. Bueno, este sería, digamos, un modelo tipo tridimensional, ¿no? El del ADN, igual que el de la sacarosa. Y este de la molécula, por ejemplo, del agua, que puede dibujarse también en el plano de la pizarra, ¿no? Pero también sería así en tres dimensiones. Bien, vamos entonces con eso, ¿no? Recuerden que ahora las sustancias covalentes, que también tienen, tienen un movimiento en realidad. Eh, las sustancias covalentes, a diferencia de las iónicas, ¿no? Dijimos que las iónicas se encuentran en estado sólido generalmente, eh, y tienen alto punto de fusión y ebullición. En cambio, las covalentes pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, en realidad, cualquiera de los tres estados dependiendo de la sustancia. Entonces, si se encuentra en estado gaseoso, recordad que las moléculas tienen una energía interna mayor y esta hace que tengan un movimiento de traslación, ¿no? A diferencia que en el estado líquido, que tienen un movimiento vibracional nada más, y en el sólido también tienen un movimiento de vibración, pero menos intenso que en el líquido. Listo, y esa es parte que tenemos que ver el día de hoy. Me interesa mucho que ustedes sepan cómo dibujar una molécula. ¿Ok? Para eso justamente voy a empezar el tema con eso, cómo dibujar una molécula, en este caso conformada por dos elementos diferentes, ¿ya? O sea, un compuesto binario. A ver, voy a empezar de esa manera para poder ir avanzando con la teoría con el PPT para que sea más rápido. Por ejemplo, amoníaco. Vamos a dibujar al amoníaco. ¿Ok? El amoníaco tiene fórmula química NH3. NH3. El nitrógeno se encuentra en el grupo 5A y el hidrógeno se encuentra en el grupo 1A. Bien. La semana pasada les enseñé a dibujar esto, creo que no, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer hoy día. Mira, el criterio es el siguiente, ¿ya? El paso a paso. En la fórmula química del amoníaco nos percatamos que hay un nitrógeno y tres hidrógenos. Cuando eso ocurra, entonces el átomo central va a ser el que se encuentra en menor cantidad, o sea, el nitrógeno, ¿ya? A él lo vas a colocar en el centro del dibujo, ¿ok? Y en este caso, los átomos de hidrógeno los vas a colocar alrededor, alrededor, de la manera más simétrica posible, ¿ya? De la manera más simétrica posible. La manera más simétrica posible de colocar los átomos de hidrógeno es justamente como lo estoy colocando en estos momentos. Ahí. Listo. Luego colocas los electrones de valencia, ¿ok? Luego colocas los electrones de valencia. Entonces coloco al nitrógeno 5, porque recuerda que el grupo a nosotros nos va a indicar la cantidad de electrones de valencia. El hidrógeno solamente tiene uno. Listo, chicos. Ahí está. ¿Ok? Bien. Y luego empezamos a enlazar. Recuerda que en el enlace covalente ya les decía la semana pasada que va a haber una compartición de electrones. Y el enlace covalente se forma con dos electrones como mínimo. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que si el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, necesita que le compartan 3 para que llegue al octeto. Esos 3 electrones se los va a compartir los 3 hidrógenos que están alrededor, lo que significa que el átomo central se va a enlazar con los átomos que están alrededor. Entonces se van a formar 3 enlaces. ¿Ok? Un enlace se va a formar por acá, otro enlace por acá y otro enlace por acá. Son 3 enlaces que se forman. Y ahora vamos a nosotros
hablar acerca de este enlace. Esos enlaces que yo he formado se llaman enlaces covalentes normales. Los enlaces covalentes normales se forman con dos electrones como mínimo, en este caso, mira, uno del hidrógeno, uno del hidrógeno y uno del nitrógeno. Ese es un enlace covalente normal, cuando se forma con dos electrones, uno de cada átomo. ¿Ok? Entonces se han formado tres enlaces covalentes normales. Ahora, la cantidad de enlaces que se tiene que formar es la cantidad de enlaces que necesita el átomo de un elemento para que cumpla el octeto electrónico. Como el nitrógeno tenía 5, necesita 3 para que llegue al octeto. Entonces los hidrógenos le están compartiendo. Esa es la palabra que te tienes que acordar para el enlace covalente. Lo que significa que este enlace de color rojo, que está conformado con dos electrones, ¿no? Uno del hidrógeno y uno del nitrógeno, es así. Este electrón que tiene el hidrógeno en la parte inferior ya no solamente va a ser del hidrógeno, sino también va a ser del nitrógeno. Y ese electrón que estoy señalando ahorita ya no solamente va a ser el del nitrógeno, sino también del hidrógeno, porque se están compartiendo. ¿Ok? Entonces, acá no es que alguien gane electrones y el otro pierda electrones, no, acá se comparten para que lleguen a obtener el octeto electrónico o la configuración electrónica de un gas noble. El hidrógeno que solamente tiene un electrón de valencia, ¿no? El nitrógeno al compartirle uno llega a tener dos, como el helio, recuerda, ¿ok? Como el helio, que también es un gas noble. Pero este dibujo de lo que viene a ser el amoníaco todavía no está bien dibujado, ¿ya? Acá todavía tenemos que hacer una corrección, porque lo que nos dice una teoría que se llama teoría de repulsión de los electrones de valencia, nos dice que cuando el átomo central tiene electrones libres, y los electrones libres son estos que voy a sombrear ahorita, mira, este de acá y este de acá, ¿sí? Tenemos dos electrones libres. Entonces la figura no puede ser de esta manera. Cuando hay electrones libres, pierde la simetría el dibujo. Entonces lo que vamos a hacer es corregir, ¿no? Vamos a corregir. Entonces, al corregir la molécula, tú lo vas a colocar en esta posición, así como está en mi posición de mano, ¿ok? En la parte superior, en la yema de los dedos, ¿ok? Ahí va a ir el átomo central y los enlaces van hacia abajo, ¿ok? De esta manera, por favor. Entonces, el nitrógeno va a ir en la parte superior, ¿ok? De esta manera, y los hidrógenos hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo, así. Y se forman, obviamente, tres enlaces, ¿no? Tres enlaces. Y esta sería la molécula de amoníaco bien dibujada. Bueno, vamos a dibujar los tres enlaces que se han formado. No te olvides que esos enlaces se les llama enlaces covalentes normales. Ahorita vamos a ver la parte teórica. Pero quería que sepas cómo dibujar la molécula. Y coloco los dos electrones libres en la parte superior. ¿Ok? O sea, de los cinco electrones de valencia, solamente participaron en la formación del enlace 3. O sea, no necesariamente los cinco electrones de valencia participan del enlace. No, en este caso solamente participaron 3. Nada más. Y esta es la molécula, chicos, de amoníaco. ¿Ya? Esa es la molécula de amoníaco. ¿Estamos? Preguntas, por favor. Ahora, ¿qué te van a preguntar? Te podrían preguntar, por ejemplo, en la molécula de amoníaco, ¿cuántos electrones libres hay? ¿No? O sea, por eso es necesario que tú lo dibujes para que luego, obviamente, puedas responder. En este caso, esta cantidad de electrones que aparece acá arriba, esos son los llamados electrones libres, o también se le dice electrones no enlazantes. Vamos a colocar justamente eso, ¿ya? Existen, vamos a decir, un par de electrones libres, o también se le dice dos electrones libres, ¿no? Un par de electrones libres o no enlazantes. Generalmente te lo preguntan con pares, ¿no? ¿Cuántos pares de electrones libres? Ah, ya, un par. Preguntas, por favor. Y vamos a poner por acá. Se formaron tres enlaces covalentes normales, ¿ya? Tres enlaces covalentes normales, que son los que se encuentran con color rojo, ¿ya? O color rojito. Por favor, haz captura de pantalla de esto. Haz captura de pantalla. Esa es la primera molécula entonces que hemos visto. Ahora, en tercero y secundaria, no sé si recuerdan que nosotros le hicimos esto con plastilina. ¿Se acuerdan?
los que estaban en trimestre en tercero, hicimos un trabajo con plastilina, ¿no? Para lo que viene a ser la, la estructura, ¿no? Y palitos, claro, ¿no? Nos sirvió bastante para poder saber cómo era la geometría molecular. Listo, muy bien, vamos con otra, ¿ya? Vamos con otra. Bien, tres enlaces covalentes normales. Ahora, necesito que dibujen lo del agua, ¿no? Y me van a responder lo siguiente. Vamos a hacer unas preguntas. A ver, voy a colocar acá una molécula y ustedes me van a decir cuál es, por ejemplo, la cantidad de electrones libres y cuántos enlaces covalentes normales se forman. Por ejemplo, voy a colocar, ok, agua, ¿ya? Agua, H2O. Empezamos simples con esto. El hidrógeno pertenece al grupo 1A y el oxígeno pertenece al grupo 6A, ¿ok? Y vamos a responder lo siguiente. ¿Cuántos electrones libres o cuántos pares, vamos a colocar, cuántos pares de electrones libres hay? Y la otra pregunta, ¿cuántos enlaces covalentes normales se formaron? Listo. A ver, por favor, quiero que me respondan cuántos pares de electrones libres hay y cuántos enlaces covalentes normales se forman. Utilicen el criterio que justamente les he dicho, ¿no? Sería bueno que tengan un cuaderno con un papel y un lápiz. Dos pares de electrones libres. ¿Y cuántos enlaces se forman? Mm, muy bien. Vamos entonces con la molécula de agua rapidísimo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Esas son las respuestas. Dos y dos. Dos y dos. Bueno, para lo que viene a ser el agua, me percato que hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, el oxígeno va al centro del dibujo y los hidrógenos van alrededor, porque recuerda que al centro va el que se encuentra en menor cantidad. Entonces, la disposición sería de esta manera. ¿Ok? Ahí está. Ya está. Eso es lo primero. Voy a colocar luego los electrones de valencia. ¿Ok? En este caso, el hidrógeno tiene uno, el oxígeno tiene 6, de esta manera, y el hidrógeno tiene uno. Recuerda que los electrones de valencia salen con su ubicación del elemento en la tabla periódica. Como el oxígeno tiene 6, necesita que le compartan 2 para que llegue al octeto. Entonces necesita formar dos enlaces. ¿Con quién va a formar esos dos enlaces? Con los hidrógenos que están alrededor. Entonces por acá se forma un enlace y por acá se forma otro enlace. Listo. Pero la figura no puede quedar así. ¿Por qué? Porque el átomo central presenta, presenta electrones libres. Cada vez que el átomo central presenta electrones libres, entonces no lo puedo dibujar así. Entonces tiene que ser así, de esta manera. Donde en la parte superior, ahí va a ir el átomo de oxígeno, el átomo central. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Hacemos como una corrección, por así decirlo, ¿no? Entonces, sería de esta manera. Oxígeno lo coloco en la parte superior. ¿Está? Y hacia abajo dibujo los enlaces con los hidrógenos. Por acá. Listo. Dibujo los dos enlaces, uno por acá y otro por acá, y coloco los electrones libres. En este caso son cuatro, ¿no? Cuatro electrones libres o justamente dos pares, pues. Listo. Entonces, ¿cuántos pares de electrones libres hay? Bueno, la respuesta acá sería, como ustedes lo han puesto, dos. Dos pares de electrones libres. ¿Cuántos enlaces covalentes normales se formaron? Respuesta, se formaron dos, que están con color rojo. ¿Qué tal? Preguntas, por favor. Ese es el tema de hoy día. Me interesa mucho que sepan cómo dibujar la molécula.
Si se dan cuenta, no es nada del otro mundo, ¿ya? Vamos con una más, ¿ya? Vamos con una más. Eh, a ver, por ejemplo, CO2, dióxido de carbono, o también conocido como óxido de carbono. La fórmula química se parece un poco a la del agua, un poquito. Es así, CO2. Los grupos, muy importante, el carbono se encuentra en el grupo 4A y bueno, el oxígeno se encuentra en el grupo 6A. ¿Ok? Las preguntas van a ser las mismas. ¿Cuántos pares de electrones libres hay? Por acá con eso. ¿Cuántos pares de electrones libres hay y cuántos enlaces covalentes normales se forman? A ver, por favor, inténtenlo y me dicen. Son preguntas clásicas que le vamos a hacer, ¿no? Y con eso ya pasamos a la teoría, pero nos va a servir para que entiendan cómo se forma el enlace. Ajá, 4 y 4. Están rápidos, ¿eh? Están rápidos. Les quiero enseñar también cómo dibujar moléculas, pero con tres elementos diferentes también. Y eso sería algo nuevo para ustedes, ¿ah? Algo nuevo. No se olviden que en la fórmula química, el que está en menor cantidad va al centro del dibujo, ¿ya? Al centro del dibujo. Hasta ahorita estamos viendo solamente enlaces covalentes normal, pero también existe el enlace covalente dativo, que sí tengo que explicar. Ahorita te voy a enseñar el del dativo y luego ya pasamos a la teoría, ¿ya? Sabiendo eso, la teoría sale al top. Voy colocando, por si acaso, las posiciones de los carbonos con el oxígeno. ¿Está? El carbono en la parte central, por estar en menor cantidad. Los electrones, bueno, el carbono tiene 4, el oxígeno tiene 6. Y siempre que vas a empezar a formar los enlaces, lo haces tratando de que cada átomo llegue al octeto. Bien, entonces, el carbono que tiene 4 necesita 4 electrones para que llegue al octeto. Entonces necesita que le compartan 4 enlaces. Eso significa que debe formar 4 enlaces, pues, ¿no? 4 enlaces. Los oxígenos que están a los costados, cada uno tiene 6, lo que significa que necesita que le compartan 2 electrones. Entonces, si el carbono que se encuentra en la parte central necesita formar 4 enlaces y cada oxígeno que se encuentra en la parte lateral necesitan 2, entonces la cantidad de enlaces va a ser de esta manera. Por acá va a formar un enlace y otro enlace al mismo tiempo. Eso se le llama enlace múltiple, ¿ok? Enlace múltiple. Los enlaces dobles y triples se le denominan múltiples. Entonces el oxígeno al tener 6, cuando el carbono le comparte sus 2 electrones, que son estos que voy a sombrear, entonces llega al octeto. Pero el oxígeno también le comparte 2 electrones al carbono de la parte central. Entonces tenía 4 más 2 que le están compartiendo llega a 6. Pero todavía falta, ¿no? Falta. Ahora se tiene que enlazar el oxígeno de la izquierda con el carbono central. También necesita que le compartan 2 electrones, de esta manera. Y ya está, y ya está. Ahora, esta molécula, si te das cuenta, cada uno de los átomos ha llegado al octeto, porque el oxígeno tenía 6 electrones y el carbono le comparte estos 2. Llega al octeto. Con la parte izquierda ya lo expliqué. Y el carbono del centro que tenía 4, el oxígeno de la izquierda le comparte estos 2 electrones y el oxígeno de la derecha estos 2 electrones. Llega al octeto también. Y la figura la tengo que dejar así nada más.
no la tengo que modificar. ¿Por qué? Porque el átomo central no tiene electrones libres. Los 4 electrones de valencia de carbono han participado en la formación del enlace. Entonces la figura lo dejo así. Pero recuerda que si el átomo central tiene electrones libres, como el oxígeno, entonces no lo puedes dejar así lineal. Lo tienes que dibujar algo así. ¿Ok? Tengan mucho cuidado. Igual ocurrió en el amoníaco, ¿no? El amoníaco tenía en el nitrógeno del átomo central 2 electrones libres, por eso lo dibujé así. Listo. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuántos pares de electrones libres hay? Hay 4, ¿no? La respuesta es 4. 4. Porque son los electrones que están alrededor de los oxígenos, si te das cuenta, ¿no? Por acá tengo uno, otro par, por acá tengo otro y otro par. Son 4 pares, si te das cuenta. Luego dice, ¿cuántos enlaces covalentes normales se formaron? Los de color rojo son los covalentes normales, si te das cuenta. ¿Ok? Están con color rojo. Listo. Con eso, entonces, terminamos la parte de enlace covalente normal. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Yo les recomendaría que hagan captura de pantalla de esto. ¿Ya? Bien, no hay preguntas, entonces paso a explicarles el enlace covalente dativo, ¿ya? Y con eso avanzamos la teoría más rápido. Porque de ahí todos los enlaces se forman de esa manera. O es dativo o es normal, pero no pueden ser los dos al mismo tiempo, ¿ya? Bueno, ahí está para acá captura de pantalla. Y vamos entonces con el dativo. Estos son covalentes normales, no te olvides, ¿ya? ¿Cómo sé que es un enlace covalente normal? Nuevamente, porque el covalente normal se forma con un electrón de un átomo y un electrón del otro átomo. En el dativo no ocurre eso. En el dativo, vamos a ver qué es. El dativo se forma con 2 electrones también, pero la diferencia es que se forma con 2 electrones de un átomo. No es 1-1. Por ejemplo, óxido sulfuroso. Seguimos con las moléculas que son binarias. Binaria se le dice porque está conformado solamente por 2 elementos, ¿ya? Diferentes. Óxido sulfuroso. Bueno, tenemos que el azufre y el oxígeno, ambos se encuentran en el grupo 6A de la tabla. ¿Ok? Bien, el que va a ir al centro del dibujo va a ser el azufre, los oxígenos van alrededor. Ahí. Voy a colocar los electrones. Ese es el siguiente paso. Y acá sí vamos a tener mucho cuidado porque acá se va a formar el enlace dativo o coordinado. ¿Ya? Por favor, tengan mucha atención de lo que voy a hacer ahorita porque la gran mayoría no entiende mucho cómo formar el dativo coordinado. ¿Ya? Un enlace covalente o es dativo o es normal. Uno o uno. ¿Ya? A ver, vamos a analizar. El azufre tiene 6, los oxígenos tienen 6 electrones de valencia, cada uno necesita que les comparta 2 para que llegue al octeto, ¿ok? Entonces, cuando ustedes empiezan a formar los enlaces, seguramente se les va a ocurrir querer hacer esto. A ver, profe, el azufre entonces de los 6, como necesita 2 electrones, debe formar 2 enlaces. Lo primero que se les va a ocurrir hacer es formar un enlace por acá y formar un enlace por acá. Eso es lo primero que se le ocurre al estudiante. Yo también lo hacía cuando estaba en el cole. Pero lo bueno de hacer eso es que el azufre sí llega al octeto, pero los oxígenos no, porque cada oxígeno llega a tener 7 electrones de valencia, no 8, ¿no? Porque recuerda que el oxígeno de la izquierda y la derecha tienen 6 también. Si el azufre le comparte un electrón, no llegan al octeto, llegan hasta 7. Entonces, lo otro que luego van a querer hacer es, profe, entonces, si los oxígenos que están en la parte lateral necesitan formar 2 enlaces para, en este caso, llegar a octeto, entonces forme un enlace más, como lo hizo en el CO2. Ahí está. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque el oxígeno de la izquierda, de tener 6 y le están compartiendo 2, llega al octeto, y el oxígeno de la derecha también. Pero el azufre del medio ya se pasó.
Porque el azufre del medio tiene 6 electrones de valencia y le están compartiendo 2 por la izquierda y 2 por la derecha. O sea, llega hasta 10. Llega a 10 electrones, ya se pasó. La idea es que lleguen a 8. Entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente. El enlace químico es como un rompecabezas en realidad, ¿no? Vas poniendo una fichita, ¿no? En un espacio y si no te, digamos, no encaja, pues sacas la fichita y pruebas otra. Entonces, eso es lo mismo con el enlace, ¿no? Tú tienes que ver qué enlace cuadra o no cuadra para lo que viene a ser la formación del octeto. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Cuando vas a formar los enlaces, el azufre va a empezar a enlazarse con un oxígeno. Primero con uno de ellos. Tú escoges cualquiera. ¿Con quién se va a enlazar primero? Ya, yo voy a escoger que sea con el azufre con el oxígeno de la izquierda. Entonces, yo sé que el azufre con el oxígeno de la izquierda, ambos necesitan compartirse 2 electrones para que lleguen al octeto. Entonces, se va a formar el enlace doble, por ahí, o también conocido como múltiple. ¿Ok? El oxígeno llega al octeto, el azufre llega al octeto, porque se están compartiendo 2, ambos. Ya llegan al octeto. Pero el azufre del medio falta enlazarse con el oxígeno de la derecha. Y el oxígeno de la derecha necesita que le compartan 2. El azufre que está en el centro ya llegó al octeto también, pero tiene electrones libres. Tiene 4 electrones libres. Entonces, el enlace dativo coordinado es aquel enlace que se forma con 2 electrones, pero de solamente un átomo. O sea, el oxígeno a la derecha necesita necesariamente 2 electrones para que llegue al octeto. Entonces el azufre lo mira y le dice, oye azufre, si te faltan 2, sí. Entonces yo te voy a compartir 2 electrones, le dice. Estos 2 electrones que están libres, ¿ok? Porque el azufre tiene 4 electrones libres, si te das cuenta, ¿ok? Entonces, de esos 4, escoge 2, que van a ser estos que estoy señalando con el mouse, y los va a formar como un enlace. ¿Ok? Ahí va a formar un enlace, de esta manera, con este par de electrones. El enlace dativo coordinado, como te decía, se forma con 2 electrones, pero de un solo átomo. ¿Ok? Entonces, este par de electrones se los va a compartir al oxígeno. Se los comparte, de esta manera. ¿Ok? Porque el azufre tiene todavía electrones libres, pero ya está en estado electrónico. Listo. Entonces, nada más, eso es todo. Y luego tenemos que corregir la figura, porque mira, como el azufre le va a compartir al oxígeno de la derecha 2 electrones, el oxígeno de la derecha llega al octeto. El azufre ya tenía octeto electrónico y el oxígeno de la izquierda también ya tenía octeto electrónico. Pero te decía de que esta figura todavía tenemos que corregirla. ¿Por qué? Porque el azufre todavía tiene 2 electrones libres. Mira, uno arriba y uno abajo. Entonces no podemos dejar la figura de esa manera. Entonces la geometría correcta sería colocar al azufre en la parte central, ¿no? Colocar al azufre en la parte central y luego los oxígenos hacia la parte inferior, de esta manera. Ahora, antiguamente se colocaba digamos, cuando se formaba un enlace de activo coordinado, generalmente se colocaba con una flecha, pero ya no se coloca una flecha por si acaso, ¿ya? Eh, Nosotros vamos a colocarlo con una línea de color negro, ¿ya? Bueno, por lo menos yo. Mira, entonces acá se formó un enlace o 2 enlaces al mismo tiempo, lo estoy colocando con color rojo. Esos son los enlaces covalentes normales. Y con color negro voy a dibujar el enlace dativo. ¿Ok? Ahora, el azufre, recuerda, tiene 2 electrones libres. Ahí está, lo voy a colocar con el color que estaba al inicio, verde. Y también colocar obviamente los electrones libres alrededor de cada oxígeno, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos 4 electrones libres. Ahí está. Y este oxígeno, ojo, este oxígeno, ninguno de sus electrones participó en el enlace. Ninguno. Porque los 2 electrones que han servido para formar el enlace que está de color negro vienen del azufre que está en la parte central, si te das cuenta. ¿Ok? Entonces, el oxígeno de la derecha le tengo que colocar sus 6 electrones. Preguntas, por favor. Entonces, nuevamente,
ninguno de los electrones del oxígeno participó en el enlace. Voy a colocar sus electrones por este lado, así, de esta manera. ¿Está bien? Y ese es el enlace dativo coordinado, que se forma con dos electrones, pero de un átomo. ¿Ya? Listo. Si no hay preguntas, por favor hagan su captura de pantalla. Todos llegan al octeto, si se dan cuenta. Todos tienen octeto electrónico, los tres átomos que aparecen ahí. ¿Ya? Bien. Ahora sí, vamos con la teoría. Captura de pantalla, por favor. Vamos con la teoría. Bueno, si me he dejado entender con esa parte, la teoría sale al toque. A ver, enlace químico 2. Está un ratito, por favor. Bien. Bueno, lo importante es que hayan entendido cómo dibujar una molécula, ¿ya? Si se dan cuenta, es más fácil que el enlace iónico. Bien, semana 3 entonces. Bueno, los objetivos, en este caso, lo mismo que la de la semana anterior, pero para covalente, ¿no? El enlace covalente se forma entre elementos no metálicos generalmente, ¿ok? La diferencia de electronegatividades tiene que estar entre 0 y 1,7. No puede tomar el valor de 1,7 porque si no ya sería iónico. Y dice, se presentan los siguientes casos importantes de excepción. Tenemos acá, por ejemplo, el cloruro de amonio, el nitrato de amonio, el sulfato de amonio. Esas sustancias, si ustedes se percatan en la diapositiva, ¿no? Donde estoy señalando con el mouse, están conformados por elementos no metálicos, pero son compuestos iónicos, ¿ya? Porque el NH4 es el ion amonio, tiene carga uno más, es un catión poliatómico, se dice. Y el Cl, que está a la derecha, es el cloruro, que es el cloro con carga uno menos. Con respecto a la clasificación, justamente ya vimos cómo es esto del enlace covalente normal, ¿sí? Tenemos el cloruro, por ejemplo, de hidrógeno. Vamos a dibujarlo. Y recuerden, por favor, de que lo primero que ustedes van a hacer en este tipo de problemas, ¿no? Cuando ustedes le pidan, por ejemplo, dibujar a la molécula, ¿no? O dibujar la estructura iónica, lo primero que ustedes van a hacer es diferencia electronegatividades, ¿ya? En este caso, la diferencia de electronegatividades para el cloruro de hidrógeno, tienes que hacer la diferencia de 3,0 menos 2,2. Eso es lo primero que tienes que hacer. En ese caso sale 0,8 la resta. Y ese 0,8 se encuentra entre 0 y 1,7. Nuevamente, ¿por qué es importante saber la diferencia de electronegatividades? Porque si te das cuenta, la formación del enlace, la notación de Lewis es distinta de un iónico con de un covalente. Si tú dibujas un covalente como un iónico, ya la malograste, porque la alternativa va a ser equivocada, ¿ya? ¿Cómo dibujo el cloruro de hidrógeno? Bueno, el hidrógeno lo coloco a la izquierda, el cloro lo coloco a la derecha, tal cual aparece en la fórmula química. Colocas alrededor los electrones, ¿no? Para el hidrógeno 1, para el cloro 7, y luego analizas, ¿no? Dices, el cloro como tiene 7 electrones de valencia, necesita uno solamente para que llegue al octeto. ¿Quién le va a prestar ese electrón? Se lo va a prestar el hidrógeno. ¿Okay? Mejor dicho, se comparte. Entonces, el enlace se forma con estos dos electrones que estoy señalando con el mouse. ¿Okay? Se forma una línea y luego el cloro tiene electrones libres, ¿no? Electrones libres. Ahora, recuerda que en esa formación del enlace, el cloro llega al octeto, el hidrógeno no llega al octeto, pero el hidrógeno, al compartirle un electrón, llega a tener la configuración electrónica del helio, por si acaso, ¿ya? Entonces se forma solamente un enlace que se llama enlace covalente normal. Es con dos electrones, uno del hidrógeno y uno en este caso del cloro, ¿ok? Listo, uno y uno, uno y uno. Te van a preguntar cuántos electrones libres hay. En este caso, los electrones libres son los que están alrededor del cloro, que son 6. ¿Ok? Nada más, eso es todo. Y ahí está la molécula, lo que viene a ser el cloruro de hidrógeno. ¿No? Con respecto al enlace covalente de activo coordinado, ya sabemos cómo se forma. Se forma con dos electrones, pero de un átomo. No es como en el covalente normal, que es uno y uno.
Vamos con la formación del ion amonio que te decía hace un momento, ¿no? El ion amonio tiene carga 1 más, ¿ok? Carga 1 más. Y el ion amonio se forma a partir de lo que viene a ser el amoníaco, que es fórmula química NH3, que ya lo dibujé hace un momento, cuando gana o se enlaza con un protón, que es un hidrógeno que tiene carga 1 más. O sea, es un hidrógeno que ha perdido su electrón. Bien. Lo primero que hacemos es la diferencia de electronegatividades entre el nitrógeno y el hidrógeno para garantizar que hay enlace covalente, no te olvides. La resta entonces te va a salir 3,0 menos 2,2, 0,8. Se encuentra entre 0 y 1,7, por lo cual garantizo que hay un enlace covalente. Y luego hacemos esto. El amoníaco, NH3, ¿okay? El amoníaco NH3 gana este ion hidrógeno. Ahora, ¿por qué entre el amoníaco y el ion hidrógeno no puede haber un enlace covalente normal? Porque el hidrógeno o el ion hidrógeno pues no tiene electrones. Y recuerda que el covalente normal se forma con uno y uno solo. Entonces, al no tener electrones, no puede formar covalente normal. El nitrógeno, en cambio, como tiene un par de electrones libres, ¿no? Y esos electrones tienen carga negativa, atraen al ion hidrógeno que tiene carga positiva, ¿no? Por diferencia de carga. Se atraen y se forma el enlace. Pero no es un enlace iónico, tengan cuidado, no es un enlace iónico, porque este par de electrones se convierte en un enlace y queda de esta manera, como estoy señalando en el mouse, ¿ok? Entonces, esos dos puntitos de color rojo eran los electrones libres del nitrógeno que ahora se han convertido en formación de un enlace. Y aparece con una flechita, porque antiguamente el enlace dativo coordinado se le representaba con flechas. Actualmente se representa con líneas nada más, como si fuera un covalente normal. Y esa sería la estructura del ion amonio. Es el nitrógeno enlazado con 4 hidrógenos, donde uno de ellos tiene carga positiva. Por eso, el ion amonio es NH4 con carga más. ¿Ya? Listo. Entonces no te olvides, covalente dativo coordinado se forma con 2 electrones de un átomo. Y ahí está, por ejemplo, su estructura molecular, ¿no? A lo que viene a ser en la realidad. Tiene esa forma. Luego, tenemos, de acuerdo al grado de compartición de los electrones, según su polaridad, tenemos el enlace covalente polar y también tenemos el enlace covalente apolar. Con respecto al enlace covalente polar, se va a formar cuando la diferencia de electronegatividades sea diferente de cero. Nada más. ¿Ok? Por ejemplo, en el agua. Bueno, ya dibujé el agua, ahí está. Si tú haces la diferencia de electronegatividades oxígeno-hidrógeno, te va a salir 1,3. Y ese es diferente de cero. O sea, quiere decir que los enlaces que se forman en el agua, aparte de decir que son covalentes, en este caso normales, como ya lo hemos visto en la pizarra virtual, también son polares. Se generan polaridades entonces, donde la polaridad negativa la va a tener el oxígeno por tener mayor electronegatividad y la polaridad positiva la de los hidrógenos. Y ahí está la explicación. ¿Ok? Nada más, eso es todo. O sea, el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, aparte de ser covalente no, covalente polar, tiene doble clasificación, ¿ya? Luego también tenemos el enlace covalente apolar. El enlace covalente apolar se forma cuando la diferencia de electronegatividad sea igual a cero, ¿ok? Por ejemplo, en el gas, en el H2, en el hidrógeno, mira. Si tú haces la diferencia de electronegatividades de este enlace, tú tendrías que hacer la resta de la electronegatividad del hidrógeno, que es 2,2, menos la electronegatividad del hidrógeno, que también es 2,2. Obviamente, la resta te va a salir 0. Entonces, este enlace que se dibuja entre los dos hidrógenos tiene doble clasificación también. Sería un enlace covalente normal, porque se ha formado con un electrón del hidrógeno a la izquierda y un electrón del hidrógeno a la derecha, pero acá también se dice que es un covalente apolar porque su diferencia de electronegatividad salió 0. Luego tenemos, de acuerdo, dice, a la cantidad de pares de electrones compartidos. Tenemos el enlace covalente simple, tenemos el doble y el triple. En el ejercicio que hace un rato dibujé del CO2 se formó un doble, pero también existe el triple. Esto que aparece solamente una línea, cuando aparece una línea se le dice que es un covalente simple. O sea, este enlace que estoy mostrando con el mouse ya tiene ahora entonces triple clasificación. Sería covalente normal, sería covalente apolar y también sería covalente simple, por ser solamente una línea. Pero también tenemos el doble y el triple. Se dice que es un enlace covalente doble cuando hay dos líneas al mismo tiempo entre los símbolos de un elemento, ¿no? Por ejemplo, en el O2, ¿no?
Se formaron dos enlaces al mismo tiempo. Se dice que es un covalente doble. O también puede ser un covalente triple, como puede ser en el N2. ¿Ok? Pero a ambos se le dice covalentes múltiples. ¿Ok? Luego tenemos, de acuerdo dice el solapamiento de orbitales, los enlaces sigma y pi. Esto es recontra sencillo, en tercero también se les explicó. El enlace simple y el enlace covalente dativo son enlaces sigma, ¿no? Eh, no sé, bueno, hace muchos años no se pregunta, por ejemplo, cuántos enlaces sigma y pi hay en las moléculas, pero no vaya a ser que venga, pues, ¿no? Entonces, los enlaces simples y los dativos son sigmas. Ya tiene ese símbolo, sigma. El doble está conformado por un sigma y un pi. Y el enlace triple por un pi, sigma, pi. ¿Ok? De esa manera. Esto me va a servir, yo lo voy a jalar justamente en las pizarras virtuales. Si tú tienes el PPT a la mano ya descargado, sería muy bueno, porque en los problemas del practiquemos te van a pedir esto, ¿no? ¿Cuántos enlaces sigma y pi hay? Ya en diferentes moléculas. No te olvides, ¿ah? El simple y el dativo son sigma. El doble, sigma con pi, y el triple, pi, sigma, pi. Siempre hay un sigma, si te das cuenta. Siempre hay un sigma, ¿ok? Pero si hay un doble, sigma pi, y si hay un triple, pi, sigma pi. Las propiedades de las sustancias covalentes, les dije la semana pasada que son contrarias a la de los iónicos, ¿no? Vamos a dar lectura rápidamente. Se dice que son sólidos, líquidos o gases con bajos puntos de fusión, típicamente dice menor a 300 grados Celsius. Muchos son insolubles en solventes polares como el agua, los iónicos más bien sí son solubles en agua. La mayoría son solubles en solventes apolares como el benceno. Los compuestos fundidos y líquidos no conducen la electricidad, lo contrario a los iónicos que sí. Las disoluciones acuosas son habitualmente malas conductoras eléctricas, ¿no? En este caso los iónicos más bien son buenas conductoras eléctricas, y sus unidades químicas son las moléculas, como le decía, ¿no? Cuando se forma un enlace covalente, entonces se le dice molécula. Luego acá tenemos lo que viene a ser una relación entre la longitud del enlace y la energía del enlace. Acá tenemos como ejemplo los tres enlaces que puede formar el carbono. Puede ser un enlace simple, puede ser un doble o puede ser un triple. Si el enlace es simple, la energía de enlace es menor a la de un doble y la de un doble menor a la de un triple, si te das cuenta. O sea, el triple, si tiene mayor energía de enlace, significa que es más difícil de romperlo. ¿Ok? Pero con respecto a la longitud es lo contrario, ¿no? El enlace simple es más largo que el enlace doble y el doble es más largo que el triple. O sea, el enlace triple puede ser muy energético, pero es más pequeño en longitud. El enlace simple es más largo, pero es más débil, menos energético. ¿Ya? Luego tenemos el fenómeno de resonancia, ya para ir avanzando con la teoría. Luego ya viene lo que son fuerzas intermoleculares, que yo les voy a dar un repasito nada más, ¿no? De esto. Ya, a ver, te explico con lo de la resonancia, mira. El fenómeno de resonancia ocurrió cuando empezaron a analizar algunas moléculas, ¿no? Y se percataban de que su estructura o su longitud de enlace eh, era igual, pero era bien raro porque las moléculas tenían enlace doble, en este caso con simple. Mira, por ejemplo, en el ozono. En el ozono O3, ¿no? Al hacer su notación de Lewis, nos percatamos que hay un enlace doble y un enlace simple, ¿sí o no? Y ya acabamos de decir hace un momento que el enlace simple es más largo que el doble. Pero ¿qué pasaba en el ozono? Tenían igual longitud. Los científicos no podían explicar el por qué en el ozono la longitud del enlace era el mismo, pero según la notación de Lewis, uno era más corto que el otro. Entonces, buscaron el por qué y llegaron a la siguiente conclusión. Esta molécula de ozono O3, como tiene electrones pi, ¿no? Por el enlace doble, porque recuerda que el enlace doble está conformado por un enlace sigma y un pi. Y ese enlace pi son dos electrones pi. Esos dos electrones pi se están moviendo entre los enlaces. Mira, algo así como aparece en la imagen del medio. Aparecen unas líneas punteadas. Ya, en esas líneas punteadas, los electrones pi se están moviendo. Al moverse, entonces hacía de que en algún momento el enlace doble esté con el oxígeno de la izquierda y en otro momento el enlace doble esté con el oxígeno de la derecha.
O sea, lo que ocurre acá justamente, mira. Acá el enlace doble está entre el oxígeno del medio y el oxígeno de la izquierda. Luego el que está a la derecha, mira, percátate, el enlace doble cambió de posición. Está entre el oxígeno del centro y el oxígeno de la derecha. Y se está moviendo así, como un limpia parabrisas. Los electrones pi se mueven ahí, entre esos dos oxígenos, que están en la parte izquierda y derecha. Entonces, ese es el fenómeno de resonancia, ¿no? Mira, vamos a leer. Dice, consiste en la deslocalización de electrones pi. Es decir, los electrones pi no tienen una posición fija en la molécula, pues pertenecen a más de dos núcleos enlazados, originando una fuerza adicional al enlace simple localizado. En ciertas moléculas y especies iónicas, se comprueba experimentalmente que la energía de enlace y la longitud de enlace, la distancia internuclear, son iguales para todos los enlaces, independientemente si estos son simples o múltiples. ¿Cómo explicar este hecho? Los químicos explican este hecho asumiendo que existe resonancia. ¿Ok? Entonces, así llegan a explicar el por qué ya se sabía que en la molécula de oxígeno los enlaces tenían igual longitud, pero la notación de Lewis decía que había doble con simple, ¿no? Ya sabemos que el doble es más corto. Entonces, el fenómeno es de resonancia. ¿Sí? Nada más, eso es todo. O sea, esa teoría la crearon para poder explicar el por qué los enlaces en el ozono tenían igual longitud, cuando en la notación de Lewis no cumplía eso. Nada más. ¿Ok? Luego tenemos algunas excepciones a la regla del octeto, ¿no? Hay algunas moléculas que no llegan a tener 8 electrones de valencia cuando forman el enlace, y algunos más bien se pasan. Por ejemplo, en el cloruro de berilio, recuerda que las sustancias químicas que forma el berilio son covalentes. El berilio solamente tiene 2 electrones de valencia, o sea, solamente puede formar 2 enlaces nada más. Dos porque tiene 2 electrones de valencia. Cada electrón forma un enlace. Entonces, el berilio, al formar enlaces con el cloro, o con los cloros, perdón, solamente llega a tener 4. Los 2 que tiene, más los 2 que le están compartiendo. O sea, llegan a tener 4, si te das cuenta. Nada más. ¿Sí? Entonces, se dice que tiene un octeto incompleto. En cambio, los cloros que están al costado del berilio, ellos sí llegan al octeto, ¿no? Como ellos tienen 7 electrones, al compartirles el berilio, un electrón a cada uno, si llegan al octeto, pero el berilio no. Entonces se dice que el átomo central tiene octeto incompleto. En el cloruro de aluminio ocurre lo mismo, ¿no? El aluminio tiene 3 electrones de valencia porque está en el grupo 3. Esos 3 electrones de valencia se pueden formar enlaces con otros 3 electrones más. Y a lo mucho llegaría a tener ¿cuánto? 6. No llega al octeto si te das cuenta el aluminio. ¿Ok? Pero también existen aquellas moléculas donde el átomo central pasan los 8 electrones de valencia. A eso se le dice octeto expandido, ¿no? Tenemos el pentacloruro de fósforo, por ejemplo, ¿no? El fósforo se encuentra en el grupo 5A. Entonces, ¿qué ocurre en el pentacloruro de fósforo? Esos 5 electrones forman 5 enlaces con otros 5 electrones, ¿no? 5 electrones con 5 electrones forman en este caso 5 enlaces y el fósforo llega a tener 10 electrones en total. Se pasa. Igual en el hexafluoruro de selenio, la misma idea. El selenio está en el grupo 6 y los 6 electrones participan en la formación de enlace, llegando hasta 12 electrones el selenio. ¿Ya? Luego tenemos las moléculas con número impar de electrones, como puede ser el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. En este caso, los nitrógenos no llegan al octeto, ¿no? El nitrógeno, por ejemplo, en el monóxido de nitrógeno, a la hora de hacer la notación de Lewis, solamente llega a tener 7 electrones de valencia, no llega al octeto. Y en el dióxido de nitrógeno, lo que ocurre es que va a formar también, o va a llegar a tener solamente 7 electrones. El oxígeno o los oxígenos, ¿no? En ambas moléculas sí llegan al octeto, pero el nitrógeno no. Entonces se dice que tiene octeto incompleto. ¿Ya? O sea, más que todo esta parte era para mostrarles de que cuando se forman los enlaces, no siempre se va a llegar al octeto. Otro elemento, por ejemplo, que no llega al octeto es el hidrógeno, ya lo habíamos visto, ¿ya? Entonces, más que todo, la idea es que vean de que no todas las moléculas que se forman eh, cumplen con el octeto. También hay casos de excepción, ¿no? Justamente que estamos viendo ahorita, ¿ya? Para terminar con la teoría, tenemos las fuerzas intermoleculares, también dice conocidas como las fuerzas de Van der Waals. Ya con esto terminamos, pero acá yo voy a hacerles un resumen. De todo esto que aparece acá en el PPT, yo les voy a hacer un resumen rapidito, que es justamente este. Ya les puse el resumen justamente acá, ¿ok?
pero igual vamos a ir mencionando rápidamente cómo son las fuerzas de Van der Waals. Mira, voy a leer por lo menos esta partecita que sí es importante. Te dice, también conocido como fuerzas de Van der Waals, se generan cuando las moléculas se encuentran a distancias muy cortas entre sí. En estas condiciones se presentan fuerzas de atracción molecular o fuerzas intermoleculares, cuya intensidad depende del tipo de molécula, si son polares o apolares. Yo ahorita te voy a decir, con la pizarrita, con los dibujos que hicimos hace un momento, cuando una molécula es polar y cuando una molécula es apolar, que es diferente con respecto a los enlaces polar y apolar. ¿Ya? Es bien fácil. Dice, a partir de este tipo de interacciones se puede explicar la variación de las propiedades de los líquidos como el punto de ebullición, la presión de vapor, viscosidad o calor de vaporización. Las fuerzas intermoleculares constituyen las interacciones entre partículas individuales de una sustancia y son más débiles que los enlaces interatómicos o enlaces covalentes que existen dentro de cada molécula, según observaciones experimentales. O sea, te dice que las fuerzas entre moléculas no son enlaces, son fuerzas entre moléculas, ¿ok? Y te dice que estas van a tener una fuerza mucho menor a la de los enlaces químicos. Por ejemplo, te dice, se necesita alrededor de 41 kilojoules de energía para convertir un mol de agua líquida en vapor de agua a 100 grados Celsius. Esto refleja la intensidad de las fuerzas intermoleculares en el agua, que son principalmente enlaces puente de hidrógeno. Bien, ese es un tipo de fuerza intermolecular. No es un nuevo tipo de enlace. Así se le llama a esta fuerza intermolecular, enlace puente de hidrógeno, o simplemente puente de hidrógeno se le dice. Y el segundo punto te dice, en cambio, es más alta la energía necesaria para descomponer un mol de vapor de agua en átomos de hidrógeno y oxígeno, o sea, para romper el enlace. Te dice que esa energía es 920 kilojoules, ¿okay? Para disociar los enlaces hidrógeno-oxígeno o enlaces interatómicos en el interior de la molécula de agua. O sea, para tú pasar de estado líquido a estado gaseoso o estado vapor el agua, necesitas 41 kilojoules de energía, pero para poder romper los enlaces hidrógeno-oxígeno en el agua, necesitas 920 kilojoules. Ya esa puede ser una pregunta teórica. ¿Ya? Recuerda, para romper un enlace químico se necesita más energía que para poder separar las moléculas, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando de fuerzas entre moléculas, y estas fuerzas entre moléculas son fuerzas de atracción entre moléculas, las llamadas fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son? Tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, tenemos las fuerzas que se llaman enlace puente de hidrógeno o simplemente enlace de hidrógeno, tenemos las fuerzas de dispersión o fuerzas de London y nada más. Y bueno, por acá tenemos lo que viene a ser las fuerzas Young-dipolo. Estas fuerzas Young-dipolo, como su nombre lo dice, se va a formar entre iones con aquellas moléculas que generen fuerzas dipolo-dipolo. Profe, ¿cómo yo voy a saber cuándo entre moléculas va a haber las fuerzas dipolo-dipolo o las de puente de hidrógeno o las de dispersión de London? Justamente en este resumen te lo digo y es lo que más te interesa. Con eso ya estamos terminando la teoría. Las fuerzas dipolo-dipolo, te dice, se van a encontrar en moléculas que son polares. ¿Qué significa que una molécula es polar? Que no tiene simetría, ¿ya? No tiene simetría. También se le conoce como fuerzas de quiso. Las fuerzas enlace puente de hidrógeno se encuentran en moléculas también polares, pero donde las moléculas tengan enlace nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o fluoridrógeno. Y tres, las fuerzas de dispersión de London o simplemente London son aquellas moléculas, o mejor dicho, son aquellas fuerzas que se encuentran en moléculas polares como también apolares, en cualquiera. Pero las moléculas que son apolares solamente presentan fuerza de dispersión de London. Ya. Mira, este resumen lo voy a colocar en mi pizarra y vamos a empezar voy a colocar diferentes moléculas que justamente ya las dibujé hace un momento y tú me vas a decir qué tipo de fuerzas hay, ¿ya? Y luego viene el practiquemos. Con esto terminamos la teoría, página 84. Pero primero vamos con lo que viene a ser este tipo de fuerzas y cómo reconocerlas, ¿ya? Mira, a ver. Me paso nuevamente a mi pizarra. Te voy a decir cómo reconocer una molécula polar y una molécula apolar, ¿ya? Que es de verdad muy sencillo. Acá sí van a aprovechar bastante en sus evaluaciones. Y no es nada del otro mundo. A ver, vamos a aprovechar estas moléculas que ya las tengo dibujadas, ¿no? Por acá.
tengo una, vamos a jalar la segunda. Justamente pensando en fuerzas intermoleculares, escogí estas moléculas para explicar. Por acá. Ya, hasta ahí. Primero con las moléculas de amoníaco, ¿ya? A ver. Las fuerzas intermoleculares, como lo decía, son fuerzas entre moléculas. El mismo término lo dice. O sea, yo necesito necesariamente analizar mínimo, pues dos moléculas. Mínimo dos moléculas. Por ejemplo, entre dos moléculas de amoníaco. ¿Ok? Lo primero, voy a jalar justamente la parte teórica de lo que viene a ser el PPT, donde estaba el resumen, ¿ya? Para que ustedes puedan primero familiarizarse con los tres tipos de fuerzas principalmente. Se le llama dipolo-dipolo, o también llamado fuerzas de Kisson. También existe el enlace puente de hidrógeno, y también tenemos, en este caso, el enlace a la fuerza de dispersión del hombre. Ya, lo voy a colocar por acá. Ya, ahí están los tres tipos de fuerza. Ya, mira, lo primero, ¿cuándo se dice que una molécula es polar o una molécula es apolar? Te explico, es recontra fácil. Vas a trazar por el átomo central un eje vertical de esta manera. Y ese eje vertical que he hecho con línea amarilla, ¿ok? Divide a la molécula en dos partes, izquierda y derecha. Pregunta, ¿lo que está en la parte izquierda es igual a lo que está en la parte derecha? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Se refleja, o sea, imagínate que la línea de amarillo es como un espejo. ¿Se refleja o no se refleja? Sí, ¿no? ¿Está bien? Entonces yo puedo decir que si trazo un eje vertical, entonces puedo decir que la molécula de amoníaco tiene simetría. Simetría con un eje vertical. Ya. Pero ahora vas a trazar un eje horizontal también por el átomo central. De esta manera. Y te pregunto, ¿lo que está en la parte inferior se refleja en la parte superior? No, no se refleja. Recuerda que la línea amarilla es como, tendría que ser como un espejo. Entonces no se refleja. ¿Qué quiere decir eso? Que la molécula de amoníaco no es simétrica. Verticalmente hablando, sí. Verticalmente hablando, sí. Lo que está a la izquierda, igual a la derecha. Pero si yo trazo por el átomo central una línea horizontal, ya no cumple eso. ¿Qué significa? De que la molécula de amoníaco no tiene simetría. Y si no tiene simetría, es una molécula polar. ¿Ok? Es una molécula polar. Entonces vamos a justamente escribir eso. ¿Ya? Lo voy a colocar por acá abajo. Voy a jalar un poquito más esto. Ahí está. Lo voy a poner por este lado. NH3 es una molécula polar. ¿Por qué se le dice que es una molécula polar? Porque no tiene simetría. No tiene simetría. Ya está. Nada más. Listo. Entonces, al ser una molécula polar, entonces te vas a ir tú a lo que viene a ser la lista que está en la parte derecha y nos percatamos de algo muy importante. Tenemos dos opciones para moléculas polares con respecto a las fuerzas, que puedan ser dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, porque mira, te dice en moléculas polares, ¿sí? Y la otra también puede ser puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque también es para moléculas polares. Pero ¿cómo tú vas a diferenciar una de otra? Porque te dice, en el segundo punto dice, se encuentran moléculas polares, pero donde las moléculas tengan enlace nitrógeno-hidrógeno, o oxígeno-hidrógeno, o flúor-hidrógeno. En este caso, la molécula amoníaco tiene enlaces nitrógeno-hidrógeno, si te das cuenta. Entonces, el tipo de fuerza que va a haber entre ambas moléculas va a ser las de fuerzas enlace puente de hidrógeno. Pero las fuerzas enlace puente de hidrógeno son estas, mira, te explico. Las moléculas tienen una cierta cercanía, si hablamos microscópicamente hablando. Y acá
se genera justamente eso. Estas líneas punteadas de color negro, esas son las interacciones entre moléculas. Lo podría dibujar con una sola línea, ¿ya? Pero no tendría sentido. Se le pone así más bien. Se le pone líneas punteadas. Y esas son las fuerzas enlace puente de hidrógeno, EPH. ¿Ya? Voy a colocar EPH nada más. Esas son las fuerzas entre moléculas, que se llama enlace puente de hidrógeno. Pero no es la única fuerza que se encuentra entre ambas moléculas. También existe otra más. Existe la fuerza de dispersión del hondo. La fuerza de dispersión del hondo te dice claramente, se encuentran tanto en moléculas polares como en moléculas apolares, te dice. Pero las moléculas que son apolares, eso sí, solamente presentan dispersión, en este caso del hondo. Entonces, lo que nosotros debemos saber, y es lo siguiente, ¿no? Las fuerzas que va a haber entre estas moléculas de amoníaco no solamente son las de puente de hidrógeno, sino también va a haber londo. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá las fuerzas que presentan las moléculas de amoníaco NH3, ¿okay? NH3 son 1, el enlace puente de hidrógeno y 2, londo. Ambas. No vayas a pensar que solamente hay una. Recuerda que las fuerzas del londo van a estar en todo tipo de moléculas. Siempre hay londo. Siempre hay londo. Pero si las moléculas, si a ti te piden qué fuerzas hay entre moléculas que son apolares, tu respuesta solamente tiene que ser londo. Nada más. ¿Ya? Bien, por favor, hagan esa captura de pantalla. ¿Ya? Hagan la captura de pantalla de esto, por favor. O de acá también, con todo y esto, ténganlo. Y ahora vamos con un segundo ejemplo, ¿ya? Pero recuerden que primero tienen que saber si la molécula es polar o si es apolar. ¿Ya? Vamos con otro. Vamos con otro. Hagan su captura de pantalla, por favor. ¿Eh? Ya estamos haciendo practiquemos, por así decirlo. Vamos con otra. A ver, voy a jalar una molécula más que que hicimos hace un momento, por ejemplo. Vamos con la del agua. ¿Ya? Vamos con la del agua. A ver, igualito. Dibujo mi molécula de agua y otra. ¿Ok? Por acá. Listo. Voy a poner por acá el resumen y vamos a analizar. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer primero? Primero tú tienes que decir si la molécula de agua es polar o apolar. Pregunta, chicos. Agua, la molécula, ¿polar o apolar? ¿Polar o apolar? Apolar. Apolar. O sea, me están diciendo que el agua tiene simetría. No, profe. No, no tiene simetría. Si No no tiene. tiene simetría, es polar entonces. Apolar sería que tiene simetría. El agua no tiene simetría. Es una molécula polar. ¿Cómo demuestro esto? Como ya te dije, vas a trazar por el átomo central primero una línea vertical. Profe, verticalmente sí, tiene simetría, porque lo que está a la izquierda se refleja en la parte derecha. Sí, verticalmente hablando sí tiene simetría. Pero cuando trazas un eje horizontal por el átomo central, lo que está en la parte de abajo ya no se refleja en la parte superior. Entonces no tiene simetría. ¿Ok? Cuando no tiene simetría, molécula polar. Entonces, luego que ya analizamos eso, ¿ok? Luego que ya analizamos eso, ahora vamos a analizar qué tipo de fuerzas hay entre las moléculas de agua. Como son moléculas polares, tenemos dos opciones, que sean las de fuerzas dipolo-dipolo o que sean fuerzas enlace puente de hidrógeno, porque ambas es para moléculas polares. Chicos, ¿cuál tipo de fuerza hay ahí? ¿Dipolo-dipolo o enlace puente de hidrógeno? Una de ellas nada más tiene que ser, no pueden ser ambas. ¿Qué dicen?
Hidrógeno, profe. Puente de hidrógeno, muy bien. ¿Por qué? Porque en el puente de hidrógeno te dice, se encuentran moléculas polares, pero donde los enlaces sean, por ejemplo, oxígeno-hidrógeno, o haya enlaces oxígeno-hidrógeno. Y sí, pues, ¿no? Acá tengo enlaces oxígeno-hidrógeno y oxígeno-hidrógeno, ¿no? En ambos casos. Entonces, entre estas moléculas, ¿no? El enlace puente de hidrógeno se da entre lo que viene a ser el hidrógeno y el oxígeno. Ahí está. Ese es un enlace puente de hidrógeno. Ya está. Pero solamente habrá esa fuerza o también habrá London. ¿Usted qué dice? ¿Hay London o no hay London? Sí hay London, ¿no? Muy bien. Siempre hay London. Siempre. En todo tipo de moléculas siempre va a haber London. Vamos a entonces colocar esto. Vamos a colocar esto por acá, igualito. De lo que ocurrió con el amoníaco, pero ahora lo hacemos con el agua. Listo. Las fuerzas que presentan la molécula de agua son puente de hidrógeno y London. Dos. Dos también. Profe, ¿podrían haber los tres? No. ¿Ya? No. En este caso, para las moléculas polares o es dipolo-dipolo o puente de hidrógeno, pero pues no pueden haber los dos a mí. ¿Ya? Vamos con otra más. Vamos con otra más. ¿Ya? Miren, hemos utilizado hace un rato en el dibujo cuatro sustancias. Vamos a utilizar eso. Vamos a hacer los cuatro casos. ¿Ya? Y ahora vamos con el óxido carbónico. ¿Ya? Con el óxido carbónico. Vamos con esto. Por algo justamente escogí esas moléculas. ¿Ya? Bueno, chicos, vamos. A ver, vamos por acá. Para el CO2, a ver, para molécula de CO2. Primero, ¿es una molécula polar o apolar? ¿Tiene o no tiene simetría? Apolar, ok. Cuando me dicen apolar es porque tiene simetría. Entonces vamos a poner justamente esto. Vamos por acá. Entonces, es una molécula apolar. ¿Por qué? Porque tiene simetría. Tiene simetría. ¿Cómo analizo la simetría? Vas al átomo central, que es el carbono. Primero trazas un eje vertical. Lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Bien. Luego trazas un eje horizontal por el átomo central, que es el carbono, y me percato que lo que está abajo se refleja en la parte superior. Ya, tiene simetría. Tiene simetría horizontalmente hablando y verticalmente hablando. Entonces, es una molécula simétrica, es una molécula apolar. Listo. Luego analizamos la interacción entre estas dos moléculas, ¿sí? De esta manera. Puede ser así, posición por acá. En este caso lo voy a colocar entre ellos. Ahora, voy a colocar el resumen. Voy a colocar el resumen. Y les pregunto, ¿qué fuerzas habrá entonces en las moléculas de dióxido de carbono? ¿Qué fuerzas habrá? ¿Ustedes qué dicen? No, ya, ¿qué tipo de fuerzas? Pues no, ya pregunté qué tipo de moléculas hay, me dijeron que era polar, ya. Pero ahora, ¿qué tipo de fuerzas hay entre las moléculas de CO2? Solamente hay London, ¿verdad? Solamente hay London, muy bien. En la molécula de CO2 solamente hay London, no va a haber otro tipo de fuerza. Porque recuerda, y acá justamente lo voy a sombrear, dice claramente, dice, las moléculas que son apolares solo presentan fuerzas de dispersión de London, nada más. No tienen otro tipo de fuerza. ¿Ok? Listo. Y esa es la respuesta. En las moléculas de CO2 solamente hay, en este caso, London, que generalmente se representa de esta manera, colocándole líneas así, líneas de color negro. Ya no son líneas punteadas, se colocan así, de esta manera. Esas son las de London. ¿Ya? Bien, ya tenemos entonces otro tipo de caso. Ahora vamos con el último, ¿ya? Ahora voy a colocar la palabra London.
En realidad se le atribuye la palabra London por el apellido del científico que analizó esto, que es Fritz London. ¿Ya? Y vamos con el último. Vamos con el último. Hagan su captura de pantalla, por favor. Vamos con el último. Hace un rato dibujé 4 moléculas. Analizamos entonces las fuerzas entre esas 4 moléculas. Bien, acá también, bueno, acá había nitrógeno y hidrógeno. Ya. Y pasamos ahora con este. Vamos con este. A ver, voy a jalar este. Bien. Lo primero, lo primero. ¿Molécula polar o molécula apolar? Eso es lo primero. Polar. Muy bien. No hay simetría. ¿No? No hay simetría. Analizo la simetría rápidamente. Primero trazo un eje vertical. Si trazo un eje vertical, sí hay simetría. ¿O no? No. Ni siquiera ni trazando un eje vertical hay simetría. ¿Por qué? Porque en la parte izquierda tengo enlace doble y en la parte derecha tengo un enlace dativo, ¿no? O sea, simple. Entonces, no cumple, ya no hay simetría. Y horizontalmente hablando, peor todavía, pues, ¿no? Hay 2 oxígenos abajo y arriba no hay. Entonces, no hay simetría. Entonces, vamos a poner por acá, es una molécula polar, una molécula polar, ¿bien? No tiene simetría. Y ahora vamos a los tipos de fuerzas que va a haber, pues, ¿no? Vamos con los tipos de fuerzas. Entonces, si es una molécula polar, tenemos 2 opciones, recuerda. Puede ser que sea dipolo-dipolo o que sea puente de hidrógeno. ¿Cuál de ellos va a haber? ¿Cuál de ellos va a haber ahora? Va a haber dipolo-dipolo, ¿sí o no? Ya no va a haber puente de hidrógeno. Porque recuerda que para que haya puente de hidrógeno tendría que haber necesariamente enlaces nitrógeno-hidrógeno, que no hay, oxígeno-hidrógeno, que tampoco hay, u oxígeno-flúor, que tampoco hay. Entonces no puede haber fuerzas puente de hidrógeno. Va a haber en este caso fuerzas dipolo-dipolo, o también llamadas fuerzas de Kiss. Y esas fuerzas son acá. Listo. Vamos a colocar acá dipolo-dipolo. Listo. Y por último, las preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué fuerzas hay? ¿Solamente hay dipolo-dipolo o también hay otro tipo de fuerza? ¿Ustedes qué dicen? Correcto. Aparte del dipolo-dipolo también va a haber London, ¿no? Porque recuerden que las fuerzas de London siempre se encuentran entre las moléculas. Entonces, las fuerzas que presenta la molécula de SO2 son, en este caso, principalmente va a haber dipolo-dipolo, ¿ok? Pero también va a haber London. Listo, jóvenes, con eso terminamos todo lo que viene a ser la parte de enlace. ¿Ya? Ahora sí podemos hacer los ejercicios. Generalmente llegar a las justas con la teoría de fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Preguntas, por favor. Espero que hayan hecho captura de pantalla de todo lo que he hecho en la pizarra, ¿ya? Porque les va a servir a ustedes para su examen. No se olviden que siempre London está en todas interacciones moleculares. Siempre hay London, siempre, ¿ya? Bien, entonces pasamos a los problemas. El PPT decía que era la página 84. Ya, vamos con la página 84. Practiquemos. Enlace químico 2. Página 84.
Bueno, mientras vamos avanzando, voy colocando por acá eh, los problemas. Mientras ustedes van avanzando, página 84. Acá lo tendríamos que hacer por diferencia de electronegatividades para poder garantizarlo. Voy a sacar la tabla de diferencia de electronegatividades. A ver, eso estaba en el tema pasado. Con estos valores, ¿ya? Esos problemas se hacen con esto, con esta tablita. Ahí al cuerpo. Ah, esta pregunta es muy buena. Dice, ¿qué sustancia no se disuelve en agua? Ya, acá les voy a poner una figura. Ojo, todas estas moléculas la he dibujado. La del NH3 con la del pH3 son exactamente iguales. Lo único que cambias es nitrógeno por fósforo, porque ambos están en el grupo 5. El SO2 ya lo dibujé, el HCl que está en el PPT, y el CH4 que no lo he dibujado, pero el CH4 es así, mira. Es en forma de cruz, el CH4, ¿ya? Bueno, ya les enseñé cómo dibujar moléculas, ¿ya? Esta, por ejemplo, es apolar, porque tiene simetría. Tú trazas un eje vertical, ¿no? Tiene simetría, trazas un eje horizontal, tiene simetría, ¿ya? Bueno, ¿cómo yo voy a saber cuál de estas sustancias no se disuelve en agua? Vamos a poner acá. Las moléculas polares se disuelven en moléculas polares y las moléculas apolares se disuelven en moléculas apolares. O sea, en conclusión, lo semejante disuelve a lo semejante. Ya está. Eso nos va a servir para poder responder esta pregunta. O sea, indirectamente, ¿qué te están diciendo? El agua es polar. Entonces, todas las sustancias que son polares se van a poder disolver en el agua. Hay una de ellas que no es polar. Ya, esa es la respuesta. Profesor, Sí, creo que Silvana puso una pregunta en el chat. No sé si le llegó a contestar. a ver. No, no me percaté. Así es, Silvana. El análisis se hace con vectores en realidad. Ujú. Pero el método que yo les he enseñado con líneas verticales y horizontales es más práctico. Pero sí, el análisis de la molécula, para poder decir cuando una molécula es polar o polar, se hace con vectores. Pero si les enseño con vectores, me voy a demorar más. Por cuestión de tiempo, les he enseñado de la otra forma. Ujú.
Bueno, la 3 lo vamos a tener que por ahí dejar de lado por un rato porque es con tres elementos diferentes. No les he explicado a ustedes eso. Voy a tener que tomarme un tiempito de la otra clase para poder hacerlo. Cómo hacer moléculas con tres elementos diferentes. Generalmente, en las evaluaciones les van a colocar la molécula dibujada. Eh, en realidad es criterio de cada profesor, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel de Quinto San Marcos, les coloco las moléculas dibujadas y les empiezo a preguntar más que otra cosa, ¿no? Pero hay profesores que más bien colocan problemas como este, ¿no? Donde no están las moléculas dibujadas. Entonces ustedes tendrían que dibujar cada molécula. Son criterios de profesor. Son criterios de profesor. Bueno, acá dice qué molécula es polar. O sea, qué molécula no tiene simetría. Yo pienso que bueno, como yo voy a hacer las evaluaciones, porque yo hago lo de Quinto San Marcos, yo le voy a poner las moléculas dibujadas. No se preocupe, ¿ya? Y les voy a empezar a preguntar. Pero, ¿cómo se llama? Pero acá en la guía no están dibujadas las moléculas. Pero ya más o menos yo he ido haciendo algunas, ¿no? Entonces voy a copiar y pegar, ¿no? Bueno, este problema sí lo tenemos que hacer con la tabla de electronegatividades. No, acá no. Acá ya me lo dan las electronegatividades. Las electronegatividades deberían ser datos, ¿no? En el problema uno no lo daban de datos. Deberían haberlo colocado. Pero bueno, pero algunas nomás. Esta es una pregunta muy buena. Te dice, ¿cuál dice de las siguientes sustancias tiene el mayor punto de ebullición? Nosotros debemos saber esto, porque también está en el PPT, pero ya no se los digo. Miren, aquellas moléculas, ¿no? Que presenten enlace puente de hidrógeno van a tener mayor propiedad física que aquellas que tienen dipolo-dipolo o las que tienen londo. Propiedad física me refiero a mayor densidad, mayor temperatura de ebullición, mayor temperatura de fusión, mayor viscosidad,
mayor presión de vapor, etc. O sea, aquellas moléculas, mira, y justamente lo estoy colocando al fondo, dice. Entonces, aquellas moléculas que presenten enlace puente hidrógeno presentarán mayor punto de ebullición que aquellas que presenten dipolo-dipolo o LON. ¿Ya? Entonces, si acá en el problema 7 te dicen cuál de las siguientes sustancias tiene mayor punto de ebullición, entonces tú busca aquella que tenga enlace puente de hidrógeno y esa será la respuesta, porque ellas son las que van a tener mayor propiedades físicas en intensidad. ¿Ya? Esto está en el PPT, solamente que no lo leí. Once y 43, ya nos va ganando el tiempo. Vamos a hacer unas cuantas más. Tenemos algunas por cuestión de tiempo. ¿Sí? Y la 15, ya para cerrar. Vamos a hacer solamente algunas, chicos, no hay de otra, no hay mucho tiempo. Lo que sí, las claves se las voy a tener que mandar, ¿no? Para que tengan todas las respuestas, ¿no? Eso, por lo menos este bimestre sí es un compromiso, darle las respuestas de todas las alternativas, ¿ya? A ver, vamos con la uno. Dice, de la relación, dice, ¿cuántos tienen enlace iónico y cuántos tienen enlace covalente? Bueno, para poder saberlo, con las electronegatividades, ¿sí? Entonces, vamos con el primero. Óxido de sodio. Bueno, oxígeno 3,5 de electronegatividad, menos de sodio 0,9. Esto lo saco de la tabla. ¿Sí? Agarro mi calculadora y determino. 2,6. ¿Okay? 2,6. Lo que significa que va a ser iónico. ¿Ya? Iónico. Voy a colocar acá enlace iónico. Luego, óxido de potasio. Electronegatividad del oxígeno 3,5 menos la del oxígeno, la del potasio, buscamos en la tabla, 0,8. Esto sale 2,7. Enlace iónico. No se olviden que el enlace iónico mayor o igual a 1,7. Entre el cloro y el boro, cloro, electronegatividad 3,0, menos la del boro 2,0. Acá hay covalente, enlace covalente. ¿Ya? En el flúor con el boro, la electronegatividad del flúor 4,0 menos la del boro 2,0, ahí va a salir 2,0, enlace covalente. Perdón, enlace, ahí hay enlace iónico, ¿no? Enlace iónico. Y en el cloruro de litio, cloro tiene electronegatividad 3,0 menos el litio que tiene electronegatividad 1,0, 2,0. Enlace iónico. Listo. Entonces la respuesta va a ser, ¿cuántas tienen enlace iónico? Primero te dice 4 y covalente 1. 4 y 1 entonces. ¿Ya? Ojo, este es un tipo de problema que yo le he dicho que sí les iba a colocar en las evaluaciones. ¿Ya? Hoy día no va a haber test de participación porque he querido más bien aprovechar el tiempo para hacer la clase completa, ¿ya? Pero si les tomo un test la otra semana, que puede ser de iónico covalente, ¿ya? Los dos al mismo tiempo, entonces va a venir. Pero yo les voy a poner de dato las electronegatividades, ¿ya? No se preocupen. Bien, digamos. Dice, 2. ¿Qué sustancia no se disuelve en el agua? Te dice. Bueno, como ya les había explicado, la sustancia que no se va a disolver en el agua es aquella que sea apolar. Y la molécula que es apolar va a ser la clave D. Porque la molécula, en este caso de metano, tiene la siguiente forma. Lo repito por acá nomás, antes que me gane el tiempo. CH4, el carbono está en el grupo 4A de la tabla, tiene 4 electrones de valencia, entonces necesita formar 4 enlaces para que llegue al octeto. Esa es la distribución más, en este caso, simétrica que puede formar el metano, CH4, y forma 4 enlaces.
Si te das cuenta, la molécula es una molécula que es apolar porque tiene simetría. Entonces, al tener simetría, no se va a poder disolver en el agua, porque el agua es polar y el CH4 es apolar. Voy a poner acá. Molécula apolar. ¿Por qué? Porque tiene simetría. Ya está. Y al tener simetría no se disuelve en el agua. Todas las moléculas que son polares como el agua se van a disolver en el agua. ¿Ya? En cambio, la respuesta la D. Hagan su captura de pantalla, por favor. Bien, sigamos. Dice, ¿qué molécula es polar? O sea, ¿qué molécula no tiene simetría? Bueno, la clave A, la clave B y la clave C están en el PPT. La clave E lo dibujé hace un ratito. En cambio, el HCl, que también está en el PPT, ¿no? Es una molécula que es polar. No tiene simetría, pues, ¿no? Si yo tengo hidrógeno acá y cloro acá, yo trazo un eje vertical, ¿no? Y bueno, el enlace, pues, ¿no? Dibujo el enlace. Si yo trazo un eje, pues, vertical, no va a haber simetría, pues, ¿no? A la izquierda tengo hidrógeno y a la derecha tengo cloro. Quizás horizontalmente sí, pero verticalmente no. Entonces no tiene simetría. El resto sí, ¿ya? El resto sí. Bien, sigamos. 4D. 5. Indique cuál de los siguientes enlaces es de esperar que sea el menos polar. Por favor, no te olvides que la 4 es la D. Por si acaso lo voy a dibujar por acá, ¿ya? Antes que me gane el tiempo. Está en el PPT por si acaso, ¿ah? Está en el PPT, pero igual lo voy a dibujar. No me voy a demorar mucho. Solamente forma un enlace y el cloro tiene electrones libres. Este HCl, cloruro de hidrógeno, aparece en enlace covalente normal. Entonces no tiene simetría. No tiene simetría. Voy a poner molécula polar, no tiene simetría. Las otras sí tienen simetría, ¿ya? La hemos visto. El H2O2 y N2 están también en el PPT, por si acaso. Bien, 11:50, digamos. Ojo, la 3 no lo he hecho porque es con 3 elementos diferentes y eso ya lo haremos la otra semana. Voy a tomar un tiempito al toque al inicio para enseñarles cómo dibujar moléculas con 3 elementos diferentes. Bueno, la 5 es parecida a la 1. Dice, indique cuál de los siguientes enlaces es de esperar que sea el menos polar. Para saber cuál es eso, pues hacemos la diferencia de electronegatividades nada más. Por ejemplo, acá, entre el boro y el oxígeno. Bueno, la electronegatividad del oxígeno 3,5, menos la del boro, que vale 2,0. Acá sale 1,5. Entre el fósforo y el oxígeno, diferencia de electronegatividades sería 3,5 del oxígeno menos del fósforo, que es 2,1. Y eso va a salir 1,3. Entre el nitrógeno y el oxígeno sería 3,5 del oxígeno menos 3,0 del nitrógeno. Y eso sale 0,5. Luego entre el nitrógeno y el hidrógeno. Nitrógeno tiene electronegatividad 3,0 y el hidrógeno 2,1. Y eso sale 0,9. Y luego entre el fósforo y el hidrógeno sería 2,1 menos 2,1. Y eso sale 0. Entonces, si a ti te preguntan cuál de los siguientes enlaces es que sea el menos polar, entonces el menos polar es el que tiene menor diferencia de electronegatividad. Por lo cual la respuesta va a ser el menos polar. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Sigamos entonces. 11:52. Aquí hay problemas que son nuevos para ustedes, pues en tercero no hubieron este tipo de ejercicios cuando les preguntaron, ¿no? Acá dice, ¿cuál de las siguientes sustancias tiene mayor punto de ebullición? Bueno, como les decía hace un momento, ¿no? Acá es saber
¿Quién tiene, por ejemplo, el enlace puente de hidrógeno? Y esa es la respuesta, ¿no? Porque las moléculas que tienen mayor, digamos, fuerza intermolecular en intensidad son las que va a tener mayores propiedades físicas en intensidad. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué marcarían ustedes? ¿Cuál de ellas, por ejemplo, tiene puente de hidrógeno? Acá, por ejemplo, el que va a tener puente de hidrógeno es la D. Tiene puente de hidrógeno. Vamos a colocar por acá. EPH. Tiene EPH y London. Tiene ámbar. ¿Ya? EPH y London. Vamos a colocar las fuerzas que hay en cada una de las moléculas, ¿ya? Por ejemplo, el O2, como tiene simetría la molécula, solamente tiene London. Nada más. No tiene otro tipo de fuerza. Tiene London. ¿Ya? En el fluoruro de hidrógeno tiene enlace puente de hidrógeno y tiene London. El argón, por ser una molécula monoatómica, tiene simetría, entonces solamente tiene London. Luego, el helio, el mismo caso, como es una molécula monoatómica de un gas noble, tiene simetría, solamente tiene London. El cloruro de hidrógeno, que ya lo hemos visto, no tiene simetría, una molécula polar, y ahí va a haber dipolo-dipolo. Voy a poner DD nada más. ¿Ok? Y tiene además, ¿qué cosa? London. Esas son las fuerzas que hay en cada una de las moléculas. En el cloruro de hidrógeno hay dipolo-dipolo, ¿por qué? Porque es una molécula polar, pero no tiene enlace hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno o hidrógeno-nitrógeno. ¿Ya? Bien. Apunten, por favor. Vamos con uno más para terminar. Bueno, acá me piden enlaces pi. Vamos con la 15, ¿ya? Vamos a cerrar con la 15. A ver, pregunta, ¿qué tipo de fuerzas hay ahí? Te dice. Debería ser un 5, no un 6. ¿Qué tipo de fuerzas hay ahí? Está fácil, ¿ah? Vamos, con eso cerramos. Dígame. Hay London y puente de hidrógeno, correcto. Bueno, en ese caso, puente de hidrógeno, ¿no? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Pero también hay London. O sea, pero acá me dice, para estas flechas de acá, esta, entre el oxígeno y hidrógeno, puente de hidrógeno, ¿ya? Puente de hidrógeno. Y el London ya es entre todas las moléculas. Pero entre interacciones oxígeno y hidrógeno solamente puente de hidrógeno, ¿ya? Vamos a poner, pero también hay London. Vamos a poner acá acostadito. Pero también hay London. Listo. O sea, la clave que tendrías que marcar es la B, porque entre las interacciones, o sea, de moléculas, pero oxígeno-hidrógeno es London. Entre todo lo que vienen a ser las moléculas en sí, del alcohol etílico, porque además son moléculas de alcohol etílico, London también, ¿ya? Pero acá solamente entre oxígeno e hidrógeno, puente de hidrógeno, no te olvides. Recuerda de que el puente de hidrógeno se da cuando el hidrógeno interacciona con nitrógeno, oxígeno o flúor. ¿Ya? Puente de hidrógeno, no te olvides. Voy a poner acá, EPH. ¿No? Listo. Y con eso terminamos, pues chicos. Ya no hay más tiempo. A ver si la otra semana, bueno, seguimos haciendo un poquito más de esto para recordar, porque creo que es importante. Este, y hacemos el nuevo tema, pues. O sea, voy a tener que sacrificar pues un test de participación, no hay de otra, ya para poder seguir haciendo ejercicios de esto, ¿ya?
10 minutos por lo menos. ¿Está bien? O sea, la otra semana no va a haber test de participación. ¿Ya? Ya empezamos a tomar los test de participación. ¿Ya? Ya tomaré un test de participación que sea del enlace iónico 1, enlace químico 1 y de este. Pues. ¿Ya? Cuídense, nos estamos viendo. Que tengan un buen inicio de semana. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, Igualmente, profe. que tengan un Chao. inicio de Nos semana. vemos, cuídense. Gracias, profesor. Bye.